Hace 2 semanas el hermano, el pastor Edwin Valladares, dijo una frase que lo dice la palabra también, yo lo estoy parafraseando, dice que es un privilegio estar en los atrios del Señor, pero que también en esa época, con la situación de desobediencia y de desorden, y después de regresar, que solamente se conformaban con estar en la puerta, o que los dejaran estar en la puerta de la iglesia. Y eso se refería a que nos cansamos a veces de servir, pero que es un privilegio servir al Señor, y que muchas veces queremos tirar la toalla. Pero siempre le digo a algunas personas que es un privilegio estar donde Dios nos ha permitido estar, pero que sería muy doloroso no poder estar donde Dios nos está permitiendo estar. ¿Sí? Y no estoy hablando solamente de la iglesia, estoy hablando de absolutamente todo lo que tú y yo vivimos. Si es un privilegio estar en la casa donde naciste, es un privilegio. Así haya los problemas que hayan, es un privilegio estar ahí. Imagínate tú fuera de tu casa, sin los privilegios que tienes y sin los problemas que pueden existir en casa. Imagínate tú con una asignación de parte de Dios, donde Él te ha escogido, te ha apartado, y tú no has querido hacer su voluntad, sino hacer la tuya, y se pierde esa oportunidad de lo que Dios te ha entregado. Y después lo ves de afuera y lo deseas, dice, yo quiero ahí, pero ahí nada más nos va a tocar conformarnos con decir, aunque sea en la puerta de la iglesia, quiero estar. En el trabajo que tienes hoy, de pronto reniegas y maldices y me toca madrugar y me toca manejar, pero imagínate sin esa bendición que tienes hoy. ¿Sí? Yo creo que todos nosotros tenemos que calibrar, así como cuando usted va a llevar el carro, que dicen el DMV va a pagar la registración, y dice, está bien, págala, pero voy a hacer el smoke check. Y pasa, usted lleva el carro al smoke check y no pasa el smoke check, hay que hacerle trabajo para que pase. Y muchas veces le quieren hacer Mickey Mouse y todo lo que ustedes saben. Sí, o todos sabemos. De igual manera, creo que nosotros necesitamos calibrarnos. Necesitamos entender qué es lo que quiere Dios. Luego, la semana pasada, la pastora Magdalena dijo que ¿qué te dijo Dios? Ese fue el título de su enseñanza. Y habló de santificación, y habló de que la santificación es realmente estar santificados, porque estamos santificados y estamos santificados en la verdad, que es la palabra de Dios. Y también habló que la santificación nos lleva a vida eterna. Y es algo que nosotros necesitamos entender. Necesitamos entender que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sí? Ahora, ponte en el papel de que tú eres el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y que moras en todos los que están aquí. ¿Sí? Ponte a pensar en eso. Tú eres el Espíritu Santo y tú estás morando en cada uno de los que estamos aquí. Entonces, el hermano X, para no decir nombres, tú estás adentro de él, pero tú le dices, déjame hacer lo que quiera, salte de aquí, no te quiero aquí, me quieres mandar y yo no me quiero dejar mandar de ti. Y en el otro estás ahí metido en el otro, y el otro dice, cachito de marihuana, esta mota está buena, pero tú me pones pensamientos de que no lo debo hacer, no te quiero aquí adentro.
O te peleas con tu hijo, le echas le dices lo que fue esta vida, la otra y la que vendrá. Y el Espíritu Santo te dice, pero yo te lo entregué a ti, ¿por qué lo vas a tratar así? Entonces, yo lo trato como yo quiera. ¿Qué te pasa? ¿Quién quiere ser el Espíritu Santo? ¿Quién de ustedes quiere ser el Espíritu Santo? Pero hablamos de que hay un fruto del Espíritu Santo. No los frutos del Espíritu Santo, sino es uno solo que tiene varios divisiones adentro. Tal vez lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero yo quiero que nos enfoquemos en algo. ¿O sabes qué? Voy a buscar el versículo aquí. Si podemos, no es el primer versículo, pero les voy a ubicar a ustedes para que ustedes lo busquen allá. Yo creo, sí, Gálatas 5, pero es para ubicarlos ahí, saber dónde yo creo que lo puse. 5:20, pero quiero ver si yo se los mandé a ellos. Tenemos Gálatas 5, 22 y 23, y está en el primer punto, el primer versículo. Y vamos a empezar ahí, volvemos a lo que tenía antes. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Entonces yo estaba estudiando esto y leyendo, y viene a mi mente lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu, o sea, está claro que es uno, para que todos lo entiendan, para que no digan, no, es que yo necesito los frutos del Espíritu. No, tú necesitas el fruto del Espíritu. ¿Estamos claros con eso? Ahora, el fruto del Espíritu son esas 12 cosas que leímos ahorita. Pero, si vamos a leer, pensemos en esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, ¿sí? Y el amor, a su forma, cada uno lo tiene, ¿sí? Tú amas a tu papá, tú amas a tu mamá, tú amas a tu mujer, tú amas a tus hijos, tú amas al hermano, aquí en Cristo, hermano lindo, qué belleza. Yo le amo, lo extrañé, no lo he visto, ¿sí o no? El amor más o menos lo tenemos en nuestra cabeza calibrado. Gozo, tal vez confundimos la alegría con el gozo, ¿sí? Así que el gozo es nuestra fortaleza, pero entendemos más o menos el estar en gozo, estar alegres, estar, ¿sí? Lo tenemos más o menos. Paz, ¿sí? A nuestra manera encontramos paz, muchas veces momentánea, entendiendo que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Y ahí es cuando uno dice, se me murió el tío y no tengo paz. Él está en la presencia del Señor, nosotros estamos bien. Y también, digamos que lo tenemos más o menos calibrado. La paciencia todos la entendemos, pero ninguno la practica. Bueno, yo solamente estoy diciendo eso, no sé si sea verdad, ¿sí? La benignidad, todo el mundo dice, soy bueno. Y más, somos muchísimo mejor cuando el recurso no sale del bolsillo de nosotros, sino con lo de otros. Yo soy bondadoso y soy generoso, ¿sí o no? Pero también lo tenemos más o menos claro. La fe, pues todos estamos creyendo en fe que el día de mañana va a ser mejor. Y tratamos de entender que es mucho mejor vivir en fe que vivir por lo que se está viviendo. ¿Se entiende? Ahora, aquí es donde está la cosa. La mansedumbre, que es el dominio propio, o la templanza, esa siempre se nos confunde, ¿o no? Si sabemos qué es la templanza, sabemos cuál es el dominio propio. Creemos que sí sabemos, pero vamos a estudiar hoy un poco esta parte. Creo que el título de esta enseñanza es Templanza y dominio propio, caminos de vida. Mira, el propósito tuyo y el mío es llegar a ser salvos, ¿cierto? Pero parte del fruto del Espíritu, lo que leí, que el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, todo eso más o menos, digamos, lo tratamos de practicar. Pero si tú no tienes dominio propio, y si tú no tienes templanza, o si no tenemos templanza y dominio propio,
ninguno de nosotros, creo que practicar el resto del fruto del Espíritu va a ser muy difícil. Si tú no tienes dominio propio, tú no puedes practicar los anteriores. Si tú no tienes templanza, tú no puedes practicar los anteriores de la manera que se debe hacer. ¿Sí se entiende la cosa? Entonces, vamos a Proverbios 25-28 y dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ay, ay, ay. Leámoslo todos. Como ciudad derribada, sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué piensan ustedes de este versículo? ¿Qué viene a su mente con este versículo? Con todas las situaciones que están pasando en Los Ángeles, con todo lo de inmigración, ustedes ven a los policías que andan con un, ¿cómo se llama eso? Un escudo, ¿no? Un shield, andan protegiéndose para que no les den un botellazo, para que no les peguen, están protegiéndose, ¿sí? Y aquí está hablando que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si tú y yo no entendemos lo que es estar cubiertos, protegidos, ¿sí? Yo creo que en todas las ciudades y países de nosotros hay castillos que están protegidos con una muralla, ¿cierto? ¿Para qué es esa muralla? ¿Protegida para qué? ¿O para qué era en esa época? Para que no los atacaran, para que no los invadieran, para sentirse seguros. Esas ciudades amuralladas eran ciudades que estaban protegidas, no estaban expuestas al saqueo, no estaban expuestas al ataque de los enemigos, no estaban expuestas a la destrucción interna, sino que estaban protegidos. Cuando Salomón compara al hombre que no tiene dominio propio con una ciudad sin muro, está hablando de que tú y yo estamos vulnerables, que tú y yo estamos sin defensa, que tú y yo no tenemos contención, sino estamos easy access, fáciles de accesar. No hay protección de ninguna forma. Pero así como una ciudad de estas tenía protección y no era invadida fácilmente, había unas que sus muros estaban caídos y había que en cualquier momento estaban invadidos. Y aquí hablamos que si una persona no tiene control sobre su espíritu, puede ser fácilmente gobernado. ¿Me explico? El Espíritu Santo es quien nos debe gobernar, por eso mora en nosotros. ¿Se entiende? Pero si el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros queremos pelear con el Espíritu, estamos derribando nuestra protección porque no estamos sometidos al Espíritu. Y si no estamos sometidos al Espíritu, estamos vulnerables. Por eso fácilmente nos gobierna la ira, fácilmente nos gobierna la lujuria, el orgullo, fácilmente nos gobierna la ansiedad, el temor, el miedo a las cosas. Y podemos tener los mejores talentos, podemos tener las mejores intenciones, pero si nosotros no estamos protegidos por el dominio propio ejercido por nosotros, por medio de lo que el Espíritu Santo nos da, estamos vulnerables. ¿Dónde está la pastora? Dile que venga. Y Memo, no lo veo, que venga.
Que vengan todos los que tienen que vengan aquí. Quiero que estén aquí todos. Dile a la pastora que venga. Entonces estamos vulnerables a todo eso. No importan tus talentos, no importan tus dones y las oportunidades que tienes. ¿Sí? Sin dominio propio todo lo demás se convierte en una ruina. Y yo lo digo por mí, porque muchas veces tengo la mejor intención, tengo lo mejor en mi corazón por hacer, pero mi actitud lo daña todo. Yo no sé si a ustedes les pasa. Y tengo el mejor corazón, mejor que todos ustedes juntos, lo puedo decir con orgullo. ¿Serio? Pero mi actitud daña la situación. Pastora Amada, yo la quiero tener aquí con la nieta. Venga. Entonces, todo se convierte en ruina. No importa que seas el mejor, no importa que seas la mejor, no importa que tengas el corazón dispuesto a darlo todo. Pero arruinamos el momento. Ay. Ahora, el dominio propio, ¿entiende esto? No es represión. Muchas veces contamos que nos tenemos que reprimir de hacer las cosas. Pero no es así. La verdad no es esa. La verdad es que el dominio propio no es una imposición religiosa. No. Escucha bien esto. Es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Entonces tú te la pones en la cabeza. No, es que eso es religiosidad. No, es que esa es la emoción de mi momento, me deja hacer las cosas así. Pero no. Lo que está hablando es que el dominio propio es una virtud del Espíritu para defenderte a ti, para poner una muralla que tú no ves, pero que está ahí para ti. Una muralla que guarda tu mente, una muralla que guarda tu corazón, una muralla que guarda tu cuerpo. Porque nosotros dijimos hace un ratito que hay muchas cosas como la ira, la lujuria, el orgullo, la ansiedad, el miedo. Y si vamos asociando cada uno de estos a la protección que nos está diciendo la palabra de Dios que nos da, que es una muralla invisible que guarda nuestra mente, pues guarda nuestra mente de ser orgullosos, guarda nuestra mente del temor, guarda nuestro corazón de que no nos hagan daño, que no nos lastimen cuando reciben y nos dicen cosas. Pero también dice que guarda nuestro cuerpo, porque estamos en pecados sexuales, o porque estamos adictos a una droga, o porque estamos adictos a la comida. Pero si el Espíritu Santo mora en nosotros y el dominio propio, esa virtud, la entendemos como virtud de que yo estoy protegido. Grandioso. Y yo espero que Dios nos lo haga entender. Porque, como dije, de nada valen tus dones, talentos, que todo lo ha depositado Dios, si con tu actitud lo arruinas. De nada vale. Dice que en el Espíritu de Dios hay libertad, no libertinaje. Pero nosotros decimos, en estos tiempos donde todo está loco y donde todo está pasando de una manera tan chévere, supuestamente, entendemos que la libertad es algo sin freno, que la libertad es hacer todo lo que pensamos que está bien. Y pensamos muchas veces, escúchame bien, tú y yo hemos caído en desgracia
porque nos ha manejado la emoción. Y la emoción nos lleva a pensar que tenemos libertad, que se convirtió fue en libertinaje. ¿Sí o no? Eso es nuestra realidad, desafortunadamente. Nos desenfrenamos y no vemos qué es lo que Dios quiere en nosotros. Pero Dios nos llama a ser hombres y mujeres. Escúchame bien, tú estás llamado a ser un hombre y una mujer gobernado desde adentro por el Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces, con esa muralla que tú tienes alrededor, que no la ves, estás protegido, escucha bien, de las emociones que vienen de afuera para adentro, porque tú estás protegido de lo que el Espíritu hace en ti, de adentro para afuera. O sea que la emoción no te debe mover, el principio de Dios nos debe mover. No importa que nos toque mordernos la lengua, jalarnos el cabello, meternos al baño, arrodillarnos, bañarnos con agua fría. Lo que nos toque hacer. Pero nosotros necesitamos entender que somos gobernados de adentro hacia afuera por el Espíritu Santo. O sea que nada de lo que esté afuera sucediendo nos debe gobernar. No somos dominados por las cosas externas, somos dominados por el dominio propio. Ahora, sin el dominio propio hay una situación. Es que si tú no tienes el dominio propio en ti, tú no puedes acceder a algo muy importante, que es la sanidad. Tú necesitas tener esto muy claro en tu vida. Y veamos qué es la templanza. Es parte del fruto del Espíritu, como lo he dicho. Y no hebreos, sino en alumnos. No, hebreo o el otro idioma, en griego. La templanza en griego es enkrateia, que es parte del fruto del Espíritu. No es un esfuerzo humano en nosotros, sino es la evidencia que Dios vive en nosotros. Esa es la evidencia de que Dios vive en nosotros, la templanza. Que tú puedas decir, la templanza mía es controlar mis impulsos, es controlar mis decisiones, es controlar mis hábitos, controlar mi lengua, controlar mi sexualidad, controlar mis emociones. Es vivir con límites internos puestos por Dios por medio de su Espíritu Santo. Esa es tu protección, la templanza. Pero como les dije, si no vivimos la templanza, no podemos vivir el amor, no podemos vivir el gozo, no podemos vivir nada de lo anterior del fruto del Espíritu. Porque si yo me dejo manejar por mis impulsos, si yo me dejo manejar por mis decisiones erróneas, pues no hay nada de lo que Dios quiere, que es vivir con los límites internos puestos por Dios. Ahora, ¿a cuántos nos han ofendido? Y la idea es que cada uno de nosotros nos mordamos la lengua y no respondamos a las ofensas que nos dan. Porque si no sabemos callar, si no sabemos moderar lo que Dios está haciendo y lo que estamos recibiendo de afuera, estamos viviendo nuestra emoción. En el mismo Gálatas habla más adelante, creo que en el versículo 19 al 21, dice que hay caos, que hay desorden, que hay esclavitud. Todo eso lo vivimos en la carne, mas el fruto del Espíritu, entre ellos la templanza, es la marca de la vida gobernada por Cristo.
Muchas veces dicen, no, es que esta persona que tiene templanza es como boba. Nada que ver, al contrario. Es una persona que vive y está gobernada por Cristo. En otras palabras, el Espíritu no solo te salva, sino te sana. O sea, que la meta de todos nosotros es ir a vida eterna, ser salvos y llegar al cielo, la presencia de Dios. Entonces tú recibiste al Señor como tu Señor y tu Salvador. Gracias, Señor, abro mi corazón. Gloria a Dios por eso. Pero la pregunta es, si tienes el Espíritu Santo que mora en ti, que te ayuda a llegar a la salvación, y te dice que te forma, ¿por qué vamos a desperdiciar eso? Te forma, te sana, te limpia. ¿Somos salvos por qué? Por gracia. Entonces, la gracia de Dios es para todos nosotros, pero el Espíritu Santo te ayuda a llegar a aceptar esa gracia en ti y a poder vivir en el fruto del Espíritu. De esa manera te ayuda a llegar a ser salvo. Pero llegar a ser salvo no es solamente llegar a ser salvo, sino vivir en esta tierra con sanidad, con libertad, con el gozo, ¿sí? Con el Espíritu Santo guiándolo a uno. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La libertad que Cristo nos da no es para hacer lo que queramos, sino para elegir lo que nos edifica. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes templanza, cuando tienes dominio propio y te afrontas a una situación, entonces tú tienes que decidir por medio del Espíritu Santo qué vas a hacer. ¿Voy a aceptar esta situación? ¿Voy a participar de esta situación? ¿O esta situación no me va a edificar? Mejor me quito de aquí. ¿Se entiende? Es bien importante que una persona con dominio propio, que entendamos esto, no está exenta de tentaciones, no está exenta de emociones o deseos intensos. No. Simplemente que hemos aprendido a rendirnos ante la cruz. Por eso nosotros, cuando tenemos dominio propio, ponemos todas esas situaciones en la cruz. Somos libres de ellas. Ese peso no está en nosotros y reaccionamos diferente. Templanza es una herramienta muy grande para la vida de nosotros. Templanza nos da control de nuestra lengua, de herir a alguien. Somos muy fáciles para hablar y herir a otro. Yo no sé ustedes, pero yo he hecho eso muchas veces y después estoy. Pero es claro que el Espíritu Santo nos ayuda a dominar nuestra lengua de no herir a alguien. Pero de igual manera, cuando estamos en las redes sociales, ¿qué puedo ver y qué no puedo ver? También el Espíritu de Dios nos pone: pasa esto, no veas esto. ¿A cuántos les sucede esto? ¿O les ha sucedido esto? 10 de la noche, 9:30 de la noche. Qué hambre que tengo. Uy, qué rico, un pollito en crema blanca. Para los guatemaltecos, una pupusita de choricito con chicharrón, una empanadita con ahogado. Y se las come uno. Y después, cuando llega a acostarse, no puede dormir. Piensa la acidez.
A ninguno le ha pasado. ¿Sí? Y así somos. Sabemos que nos hace daño, pero le entramos. ¿Sí o no? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos tiene que ayudar a dominar nuestra boca, controlar nuestros pensamientos antes de que se conviertan en acciones destructivas. Es que te voy a decir, pero ¿para qué se lo voy a decir? Señor, quítame ese pensamiento, guarda mi lengua. Esta mujer que Dios me ha entregado, no le debo hacer daño, debo cuidarla, debo protegerla, así me haya hecho lo que me dijo. ¿Sí? Y viceversa, no crean, las mujeres se ríen como que no, pues ellas van de paseo. Es igual, la cosa es la misma, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Segundo punto, el dominio propio como puerta a la sanidad interior. Wow, qué bonito, porque si hablamos de sanidad interior estamos hablando de que nosotros necesitamos poder entender que necesitamos estar sanos por dentro. Mire, un clavo saca otro clavo. ¿Sí o no? ¿Eso dice? Eso dice. Un clavo saca otro clavo. Entonces fui herido porque me traicionaron en el amor. Y eso me quedó atornillado en el corazón, en la mente, en el espíritu, en el cuerpo, en todo lado. Y eso es de donde empieza a depender mi vida. ¿Listo? Así como me pasó a mí. Tenía una novia en cuarto de bachillerato, tercero de bachillerato, y genial, me encantaba estar con ella en el recreo, todo. Y yo le gastaba y le compraba las onces. Y después, como de 3 meses, me dijo: no, es que yo solo te quiero a ti para que me gastaras. Y yo bien enamorado. Entonces yo dije: no, a la que venga, que me gaste a mí. No, pero la realidad es esa. Pero entonces queda eso grabado en nuestro corazón y vivimos marcados con esa situación. Y la persona que llegó sana, con un corazón limpio, con un corazón dispuesto, con un corazón de hacer las cosas diferentes en su vida, porque nunca ha estado enamorado, se encuentra con este salvaje que le dijeron que lo tenían por interés. Entonces, esta chica que está toda sana y toda libre en su corazón, pues va a pagar las consecuencias de lo que hizo la otra. Pero así no funciona. Tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros para buscar esa sanidad interior. Proverbios 29:11, que ya creo que el necio da rienda suelta a toda su ira. Escucha bien, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Ya leímos anteriormente Proverbios 25:28, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Las emociones tuyas y las emociones mías, cuando son desenfrenadas, no solamente destruyen la relación, sino que de igual manera también dañan tu salud interior. Cuando la emoción te cobija, te gobierna, te manda, la grabas, la guardas, sientes, tiene historia, porque cada vez que tocan esa fibra dices: es que cuando nosotros vivimos de esa forma, se daña la relación. Pero fuera que listo, se dañó la relación y listo. No, tu interior está dañado, tu interior está marcado, tu interior no sabe cómo destrabarse, se queda ahí, porque no le damos la posibilidad al Espíritu Santo que nos dé una terapia a nuestro espíritu, a nuestra alma,
que el dominio propio nos ayude a sanar la situación. Ahora, ¿sanar qué significa? Frenar nuestros impulsos, frenar nuestra emoción, perdonar. Ay, ay, ay. Mi esposa tiene un buen curso de perdón. ¿Sí o no, pastora? Perdonar, controlar nuestras reacciones. Y escucha bien, lo más importante es que tú y yo decidamos vivir por principios, no por heridas. Ay, yo no sé cuáles son tus heridas, yo conozco las mías, pero probablemente estamos viviendo por las heridas que han pasado en nuestra vida. No estamos viviendo por los principios. Por eso la herida penetró por el muro que no tenías claro y te gobierna. Mas no te gobierna el principio bíblico que me dice: debo perdonar a esta chica que me dijo eso. No dependo de ella, sino dependo de ti. Tú eres mi proveedor y me darás más. Lo que gasté con ella lo gasté. Sí. Pero si yo me quejo toda mi vida pegado de esto, que esta me explotó, que me engañó, sigo llorando. Toda la vida quedo marcado ahí. Entonces, cuando tú has sido traicionado y actúas desde el dolor, se repiten los patrones. Por eso en las familias decimos: ay, a este le pasó esto, pero al hijo le volvió a suceder esto, y al hijo del hijo le sucedió. Porque si tú no sanas lo que estás viviendo o lo que viviste, se va a repetir en los demás que están a tu alrededor. Y eso no habla de sanidad interior. Si mi papá era así, yo soy así, porque él no sanó, pero yo tampoco he tomado la decisión de sanar. Por eso hago daño. ¿Se entiende la cosa? Pero cuando tienes dominio propio, tú puedes perdonar, tú puedes avanzar, tú puedes pensar y no vivir lo mismo que habías vivido antes o que tus antepasados habían vivido. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos vivir una vida diferente a la que nuestros padres vivieron? Sí, alza tu mano. Amamos a nuestros papás, amamos a nuestras mamás, pero hay cosas que tú sabes que tú traes, porque es herencia de ellos, que ellos tal vez jamás se enteraron de cómo sanar y de cómo poder hacerlo mejor, y lo tenemos nosotros hoy día, pero tampoco hemos tomado la decisión de romperlo y buscar esa sanidad interior para no pasárselo a nuestras generaciones venideras. Muchos están orando siempre por sanidad interior, y qué bueno, hay que orar por la sanidad interior, pero la verdad es que orar solamente no nos va a llevar a ser sanos. Necesitamos gobernar nuestras relaciones por medio del principio y el Espíritu Santo. Esa es la única forma que los ciclos no se van a repetir en el dolor que tú y yo estamos viviendo o hemos vivido. Necesitamos sanar. No solamente recordar el pasado, sino necesitamos sanar, rompiendo el patrón emocional. Si yo quisiera en este momento preguntarte a ti, ¿qué recuerdas de tu niñez, de tu infancia? Eva, vamos a sentarnos. ¿Qué recuerdas tú que te haya marcado la vida, que te haya dejado dolorido y que hoy estás viendo un ciclo que se repite de dolor en ti y no se lo quieres pasar a tus hijos, pero estás haciendo lo mismo? Porque no se ha roto el patrón. ¿Cuántos hoy quieren romper un patrón? Yo quisiera romper muchos patrones. ¿Cómo estás manejando tu enojo en momentos de presión?
¿Cómo estás hablando cuando estás herido? ¿Cómo te controlas cuando quieres escapar de algo? De una comida, de compras, de pornografía, de redes sociales, de cualquier hábito incorrecto. ¿Cómo pones límites emocionales en tu vida sin dejar de amar? Porque sabes una cosa, a ti te pueden hacer daño y 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 hacer daño, pero tú puedes poner un límite para que no te hagan daño, pero puedes seguir amando. Y el Espíritu Santo te va a revelar cómo hacerlo y cómo hacer las cosas de una manera diferente. Ojo, la sanidad no es ausencia de la emoción, porque somos hechos con emociones, pero necesitamos sujetar nuestra emoción a Cristo. Son 5 puntos los que tengo. Y conectando con la semana pasada, solo voy a hacer el tercero, los demás los vamos a dejar para la próxima vez. La templanza como herencia para la santificación. Tú y yo necesitamos la santificación. Necesitamos entender eso. Y Colosenses 3:5 dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Wow. Tito 2:11-12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo creo que con estos 3 versículos nosotros podemos hacer una herramienta grande para nuestra vida. La santificación no es solamente evitar el pecado, es vivir apartado para Dios. Y eso nos cuesta mucho. Porque como dice en Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Yo leía esto y decía: pero pucha, qué cosa tan difícil. Si estamos aquí compartiendo entre todos, dice: haced que lo terrenal no esté en nosotros, es morir a lo terrenal. Eso solo lo logramos con la templanza guiada por el Espíritu Santo. No hay otra manera. La templanza nos hace decir no a la carne para decir sí al Espíritu. Por eso hablan que las palmeras se pueden hacer así y no se caen. Claro, yo soy una palmera pequeña, ¿sí? Porque están con la raíz del doble o 3 veces de lo que usted ve, está hacia abajo, arraigada, firme. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Tener esa templanza de que yo me voy a quedar aquí firme, quieto, voy a decir no a la carne, y lo voy a hacer sí al principio que me está diciendo el Espíritu Santo que debo hacer. No voy a ceder, sino voy a vivir en el principio que el Espíritu Santo me está recordando. Por eso dice que pongamos en la casa, en letreros, en todo, para que la palabra se vaya grabando en nosotros. Porque cuando la palabra se va grabando en nosotros, la templanza sale a ti, sale de ti, porque te acuerdas del versículo que te apoya en la situación que estás viviendo. Pero si no lo tienes, es cuando flaqueamos y nos entregamos
a la situación. Cada día tenemos oportunidades de negarnos a nosotros mismos. Yo creo que esa es una oportunidad muy buena. Todos los días tenemos oportunidad de negarnos a nosotros mismos. Todos los días tenemos oportunidad de negarnos a nosotros mismos. Nos quejamos porque nos rechazan. Nos duele el corazón porque nos rechazan. Somos rechazados, es que son racistas, es que lo uno y lo otro. Pero nosotros nos negamos a nosotros mismos. No, tenemos la oportunidad de hacerlo, pero nos entregamos a los deseos de la carne, en vez de rechazarnos a nosotros mismos en el deseo de la carne. Necesitamos trabajar en eso, en rechazar el deseo de la carne en nuestra vida, para que el fruto del Espíritu sea verdadero. La templanza es la herramienta para caminar en santidad, sin legalismo, sino con amor. Muchas veces caminamos en legalismo porque no sabemos. Pero el ser firme, el tener la templanza, el caminar en santidad, no es legalismo. Legalismo es lo que no dice la Biblia, que queremos hacer nosotros, que no lo dice. Queremos que la gente crea lo que no dice la Biblia, y eso es religiosidad, eso es legalismo. Pero los principios que están ahí nos ayudan a tener templanza realmente. Tú y yo podemos ayunar todos los días a no tener una relación tóxica con nuestras parejas o con nuestros hijos o con nuestros familiares. Hoy ayuno a no responderle a ella la necedad o viceversa. No voy a participar de eso. Voy a estar aquí firme en el principio del Padre. Mas no voy a estar ahí teniendo esta relación tóxica que nos está dañando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra vida. Necesitamos ayunar de un mal hábito, porque eso es parte, escucha bien, eso es parte del proceso de santificación, el cual tú y yo necesitamos. Ahora, si tú hablas de cuál es la evidencia de la salvación, podemos leer 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y Mateo 24:3 dice: más que el que persevera hasta el fin, este será salvo. La verdadera salvación, a la cual tú y yo necesitamos, produce fruto. Y esto no es para juzgar a nadie, esto es para que nos examinemos con el amor del Señor, con su gracia. El dominio propio no es el medio, pero sí es la evidencia de que Dios está cambiando nuestro corazón. Y tú necesitas cambiar tu corazón. Si tú no cambias tus hábitos, necesitamos revisarlos con fe, creyendo que la emoción se pone a un lado y que el principio se va a vivir en la vida de cada uno de nosotros. El verdadero evangelio en la vida de cada uno de nosotros no solamente cambia tu destino, escucha bien, el evangelio no solamente cambia tu destino, sino cambia tu carácter. O sea, en otras palabras, no solamente te saca del infierno, sino que también saca el infierno de ti. No solamente te saca del infierno, sino saca el infierno que hay en ti. Porque tú, como le digo a mucha gente, conoces el monstruo que tienes adentro.
Tú sabes el monstruo que tienes adentro, ¿o no? Nosotros sabemos con qué luchamos, cada uno de nosotros. Pero Él ya nos sacó del infierno. Ahora oremos y practiquemos el dominio propio para que el infierno salga de lo que nosotros tenemos adentro, en el nombre de Jesús. Tú eres un cristiano que ha sido transformado, eres nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy te animo a vivir en el Espíritu y no en la carne. ¿Sabes por qué? Porque esa es una señal progresiva de la madurez y la perseverancia de tu fe, de lo que tú crees. Cuando tú te ves y dices, ese monstruo que está en mí, hoy lo veo como un príncipe sano, libre, nuevo. De esa forma tienes que creer, y de esa forma Dios lo va a hacer. Pero si tú no crees eso en ti, ¿cómo Él lo va a hacer? Tú tienes que creerlo, porque esa señal de madurez la necesitas, y esa perseverancia tiene que estar en ti. Por eso el que mentía ya no miente, sino habla verdad. Y no lo hace por obligación, sino lo hace porque su interior ha sido transformado. Cuando tu interior ha sido transformado, tú hablas de lo que Dios ha hecho. Tú hablas de ternura de adentro hacia afuera, en agradecimiento. Pero cuando no, tú estás guardando, escondiendo en las esquinas, cortando el camino, buscándole donde no hay. Pero Jesús fue nuestro mejor ejemplo. Y 1 Pedro 2:23 dice que quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y aquí hay algo muy importante. Aunque él era el hijo de Dios, lo que él sufrió, él aprendió obediencia para darnos ejemplo a nosotros. Y que no importa lo que estés pasando, necesitamos obediencia. Y Lucas 23:24 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no solo enseñó de dominio propio, Él lo vivió en el Getsemaní, pero también en la cruz mostró que el Espíritu puede sujetar a la carne en los momentos más difíciles. Por eso Él ahí colgado en el madero, viviendo lo que estaba viviendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el Espíritu domina su carne. ¿Tú no crees que Él quería gritar y decirles y defenderse? Probablemente sí. Señor, yo te doy gracias. Porque tú no solamente quieres salvarnos a nosotros, sino quieres formarnos. Que tu templanza sea una señal de que tu Espíritu Santo vive en nosotros. Padre, oro en el nombre de Jesús, para que cada uno de los que pudieron llegar hoy, los que están en Facebook, entiendan que todo lo podemos hacer, pero que no todo nos conviene. Que la templanza, Señor de Dios, no es aguantar, sino es rendirnos a ti, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser libres para obedecer. Ayúdanos a ser libres para obedecer.
Padre, entendemos que la madurez no se mide por nuestros dones y por nuestros talentos, sino por cuánta templanza podemos desarrollar en el nombre de Jesús. Padre, aunque el dominio propio no nos salva, nos lleva a desarrollar lo que necesitamos desarrollar para llegar allí. Padre, ayúdanos a no decir cuánto sabemos y cuán espiritual somos, sino ayúdanos a pensar en cuánto podemos callar cuando estamos en situaciones que no debemos hablar. Padre, gracias por permitirnos que tu Espíritu Santo esté en nosotros. Gracias para que tu Espíritu Santo nos ayude a tener ese control y que podamos crecer de adentro hacia afuera con esa muralla que tú nos prestas y tú nos colocas. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro que las almas que están hoy aquí son sanas, porque entienden hoy y aprendemos hoy a hacer algo especial con los sentimientos, porque tu Espíritu Santo nos ayuda a saber hacer con lo que sentimos. Padre, hoy rechazo en el nombre de Jesús todas las heridas que me dieron a mí, todas las que hicieron con mis hermanos, en el nombre de Jesús, creyendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que esas heridas tú las permitiste con un propósito, y que se las permitiste tiene una razón valiosa en nuestro propósito, pero que no podemos vivir y reaccionar desde esa herida, sino desde tu principio. Ayúdanos a orar, enséñanos a orar en vez de gritar. Ayúdanos a construir sanamente y no atacar desde nuestra herida. Padre, tu Hijo amado venció en la cruz. Y venció porque cada vez que necesitó controlarse, se controló. Gracias por tu ejemplo para nuestra vida. Así como Él no actuó como víctima, hoy oro en el nombre de Jesús para que los sucesos que cada uno haya pasado en nuestra vida no nos haga víctimas, sino que seamos redentores. Que entendamos el propósito que tú has puesto en nuestra vida en el nombre de Jesús. Que hoy podamos repetir desde nuestro interior: Padre, no es lo que yo quiera, sino es lo que tú quieras, en el nombre de Jesús. Padre, que cada uno de nosotros decidamos pensar, hablar, accionar cada día pensando en lo que vamos a hacer, basados en el principio, con la intención de no dañar a nadie, en el nombre de Jesús. Así como tu Hijo amado Jesucristo dio la vida por nosotros, enséñanos a por lo menos no dañar a otros con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy gracias por el ejemplo de tu Hijo amado. Entendemos que tú eres nuestra fuente de sabiduría, de poder, de entendimiento. Pido ahora en el nombre de Jesús que nos capacites por medio
de tu Espíritu Santo. Pido ahora que el dominio propio llegue a nuestra vida y que nosotros podamos vivirlo realmente. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes a ser testimonio, a tener dominio propio, porque el dominio propio viene de ti. Rechazo, cancelo, renuncio, a mi deseo para vivir en el tuyo, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy las gracias, porque tú has sido bueno. Padre, oro en el nombre de Jesús, para que todo lo que viene de ti, que es bueno, que es generoso, que es bondadoso, sea para con nosotros y traiga revelación a nuestra vida. Que nuestro carácter, el que hemos alcanzado del mundo, el que hemos alcanzado en nuestras casas, en nuestros sitios de estudio, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, lo podamos dejar a un lado en el nombre de Jesús. Que tomemos el carácter de tu Hijo amado Jesucristo hoy, ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú eres un Dios de pactos, tú eres un Dios hacedor de maravillas, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios digno, Padre, un Padre de redención, un Padre perdonador, un Padre de toda gracia. Y ahora, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos des tu gracia a todos nosotros, en el nombre de